Cada año, al final del año como hoy, este 31 de diciembre, muchas personas como que anticipan. Nos gusta como anticipar lo que vendrá en el nuevo año. Y el nuevo comienzo, usualmente tenemos muchas esperanzas, ¿no? Nos gusta tener como esperanzas de lo que va a pasar el próximo año. Y esperamos que sea algo distinto. Siempre tenemos ese deseo de que algo sea algo diferente, de que quizá pase algo en mi trabajo, o que pase algo en mi familia, o que encuentre yo algo que estoy necesitando o esperando. Quizá en algo personal que he estado buscando y he tratado de hacer un esfuerzo por algo, y como que tenemos ese ánimo y se juntan muchas emociones y muchas cosas. A veces inclusive las cosas que nos han pasado, lejos de tener ánimo, nos desalentamos y terminamos un año con mucho pesar y con muchas cosas, y cargas y preocupaciones. Y quizá usted ha hecho un esfuerzo, ¿no? Como la persona que se esfuerza por comer un poco mejor y por hacer un poco de ejercicio, y entonces de repente se ve al espejo y dice, ay, como que sí está haciendo efecto, ¿no? Lo que estoy haciendo, y pues todo tiene un resultado, efectivamente, y eso puede sucedernos en muchos momentos, pero lo cierto es que no necesariamente en un fin de año y en un año que inicia, pues las cosas cambian. Eso es lo que la historia nos dice, o la propia historia de su vida. Usted lleva muchos años, bueno, no quiero decir muchos, ¿verdad? Quizá no tiene tantos como yo, pero en los años que ha pasado, usted ha tenido quizá ese pensamiento, esa esperanza, y a veces no ha habido los cambios que uno quisiera tener, ¿no? Sin embargo, en este pasaje de Josué, estoy en este pasaje que yo esperaría que muchos pudieran recordarlo. Quizá usted no lo conoce, voy a tratarlo de leer rápidamente. Pero en el caso de esta generación, Josué y toda esta generación que le acompaña, ellos estaban en un momento histórico donde realmente viven ellos un momento muy distinto. Van a iniciar un nuevo reto todos, tanto Josué como toda esta gran cantidad de personas, porque quizá usted no lo recuerda, pero bueno, le expongo que el pueblo había estado 400 años en Egipto y terminó siendo esclavo, un pueblo sojuzgado por el imperio egipcio, como muchos otros pueblos que dominó Egipto en ese gran imperio que le formó hace miles de años. Allí, en ese momento, después de 400 años de aflicción, Dios envía a Moisés, y Moisés, ¿qué hace? Lo saca de la posición en donde estaba. Y Moisés estuvo 40 años con este pueblo, ¿sí? Y sin embargo, en esos 40 años se forma una nueva generación. Hoy los que estamos aquí, pues pueden recordar nuestra generación y nos vemos diferentes, ¿no? Los de la generación que tiene mi edad, porque el cabello pues ya se ve de otro tono, ¿no? El de usted, de la generación anterior, pues no se ve tan bien como nosotros, ¿no? ¿Sabe a lo que me refiero? Las generaciones se ven marcadas, se ven diferentes. Y el punto aquí es que esta generación está a punto de comenzar algo, una aventura muy interesante, que no vamos a verla toda, pero quiero que veamos esta primera parte. Ellos están a punto entonces de entrar a una tierra nueva, la tierra prometida, ¿no? Bajo un hombre y bajo un liderazgo nuevo, ¿sí? Moisés no está. Bajo unas circunstancias completamente distintas que ellos habían disfrutado, tenido en 40 años. Imagínense lo que es estar 40 años con ciertas circunstancias, bajo ciertas personas, haciendo bajo ciertas cosas, actividades, pero ahora ellos tienen que cambiar. Ellos entrarían a una tierra donde se describe en la Escritura, y eso es lo que caracteriza a esta tierra prometida, donde fluye leche y ¿qué?
leche y miel, ¿no? Y lo que esto obviamente no era algo típico en el desierto. En el desierto ni había leche, ni había ¿qué? Miel, o no había como había en esta tierra prometida. Ellos estaban acostumbrados a otro tipo de alimento. ¿Qué tipo de alimento tenían durante 40 años? El maná, ¿no? Este pan que caía del cielo, que había llovido durante 40 años, este maná, y finalmente el maná dejó de ¿qué? De caer. No solamente eso, sino que por las noches, por el día, los acompañaba una nube que los cuidaba del sol y los guardaba, y también por la noche que les acompañaba una columna de fuego. Entonces, todo esto que les había acompañado durante tantos años simplemente desaparecería. No habría una nube, no habría una columna por la noche. Y cuando uno se acostumbra tanto tiempo a alguna persona, es más, hasta un perrito que le ladra, y cuando el perrito ya no está, pues como que se siente, dirían aquí los mexicanos, gacho, ¿no? O sea, se siente triste. No tenemos ni perro que nos ladre, ¿no? Entonces la columna de fuego se había esfumado y la tierra prometida está por iniciar. Quiero que con esto en mente solamente me sigan en la lectura. Verso 1. Después de la muerte de Moisés, comienza el versículo 1. Siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Verso 3, traigo una versión distinta a la Valera, por si no encuentran las mismas palabras. Verso 3, todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes, tal como lo dije a Moisés. Verso 4, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Verso 6, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de tierra que juré a sus padres que les daría. Verso 7, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Verso 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Verso 9 y último, no te lo he ordenado yo. Está preguntando, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Es nueva versión de las Américas. El pasaje comienza con la frase: después de la muerte ¿de quién? De Moisés. Moisés ya no está. Y quizá hoy tenemos que voltear a un lado, y hoy no está alguien a quien nosotros ¿qué? Extrañamos. Eso sucede, ¿no? Uno da la vuelta a un año y había personas que caminaban, que venían con nosotros a la iglesia, que nos hablaban por teléfono, que nos mandaban algún mensaje, y hoy ya no están. El día de ayer les he dicho que pedí oración por una de mis primas, que por cierto hace 2 años, se va a cumplir hace 2 años, porque mi hermano Pedro se casó con mi sobrina hace 2 años, en enero, y tuve la oportunidad de ver a mi prima después de como 30 años que dejábamos de verla. Y lo que quiero decir es que ella le diagnosticaron cáncer apenas unos meses, y el día de ayer le dijeron que el tiempo es ya muy corto. Y uno tiene, y lo que le decían a ella es que, mira, tiene usted esta opción y tiene esta opción. Esta opción buscará agrandar un poco el tiempo, o alargar un poco el tiempo,
pero trae implicaciones, porque meterse a un tratamiento de quimioterapia con otras cosas golpea el cuerpo, usted lo sabe, ¿no? Lastima el cuerpo. Y sin embargo no va a haber ya solución porque la metástasis ya está activada. Y por acá usted puede, se puede intentar algo de tener una calidad de vida mejor sin arriesgarse o exponerse al tratamiento, pero los tiempos están acotados. Y quizá llega al mismo tiempo en ambos lados. Y entonces uno tiene que resolver qué escoger, ¿no? Lo bueno que los hijos de Dios escogemos siempre que nuestras vidas están en sus manos. Moisés ya no está. Ya no está y a veces es difícil. Cuando alguien que ha sido nuestro mentor, nuestro ayudante, nuestro maestro, ¿sí me explico? Era como el papá, Moisés, ¿no? De Josué, el quien nos enseñó todo. Moisés era aquel viejo sabio, prudente, valiente. Bueno, a veces de repente se achicaba un poco, ¿verdad? Pero Moisés era el papá hermoso que muchos hoy quizá ya no tenemos. Y la vida de Moisés había terminado, pero tengo que decirle algo. Mire, las personas quizá hoy no están, y las vidas de muchas personas, inclusive que amamos o estimamos o queremos o que son siervos de Dios, no están y se terminan sus vidas, pero los planes de Dios nunca se terminan. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Se puede acabar o terminar la vida de una persona, pero el plan de Dios no termina. La realidad es que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero eso no impedirá que el pueblo entrara a la tierra. ¿Quién sacó al pueblo? Moisés, ¿no? O entenderíamos que fue Moisés. ¿Y quién tendría que empujarlo a la tierra prometida? Pues Moisés, pero no fue así. Y no era así desde un principio. Porque Dios tiene planes para uno hacer ciertas cosas, construir ciertas cosas, pero los planes de Dios de la vida de uno tienen sus ¿qué? Sus límites. Sus hasta ahí. Entonces, que Moisés no estuviera, eso no iba a impedir que Dios cumpliera lo que había jurado a los padres de esta generación, ¿cierto o no? En el pasaje que leí dice, la tierra que juré ¿a qué? A sus padres. Y lo que Dios jura, ¿qué, hermanos? Cumple. Y si no, hace ratito mi hermana Ruth nos decía, ¿no? Se oró por esto, Dios lo dio y Dios ¿qué? Lo cumplió. Entonces muchos creen que Moisés era el líder más grande o ha sido el líder más grande en toda la historia redentora. Pero el secreto de la grandeza de Moisés no estaba en él, porque el secreto de todo líder, de toda persona que Dios ha utilizado, no está la grandeza de esos hombres, de esas mujeres, no está en ellos, está en el gran Dios de ellos. ¿Sí? En su Dios. Y ese Dios hoy sigue estando, ¿qué, hermanos? Presente. Porque me encanta cuando siempre narro la historia de estos dos hombres después de la muerte del Señor Jesús, cuando fue crucificado, que van desconsolados y ahí van como con la tristeza que les embargaba, caminando desolados, porque así iban, ¿no? Y Jesús se presenta a ellos y comienza a hablar la palabra y de repente cuando ellos entienden que está con él, que es Jesús el que está con ellos, dice la Escritura que desapareció de su vista, pero no de su presencia. La presencia de Dios no se va, hermanos. Entonces, el Dios de Moisés dejó que Moisés terminara su vida, pero el plan de Dios no terminó. Y el Dios de Moisés hoy sigue estando, ¿qué, hermanos? Presente con nosotros. Amén. Entonces, y eso es lo que Dios está tratando de comunicarle a Josué antes de cruzar el Jordán, y de que él pueda, él debe de entender que aunque no está Moisés, que fue su mentor durante 40 años,
que el Dios de Moisés estaría de una forma extraordinaria y muy especial, y que Dios inclusive le llamó a Moisés mi siervo. La realidad es que Dios llama de esa manera a toda persona que sirve sus propósitos. Yo quiero que esto lo tengan claro. Toda persona que sirve a los propósitos de Dios, ¿en qué se convierte? En un siervo de Dios. Y puedo dar muchos pasajes en la Biblia donde esto se hace claro. Dios ha ocupado a muchas personas y no todos han sido hombres creyentes, hombres de fe. No, mire, yo puedo dar ejemplos, y el primer ejemplo que yo quiero, salta a mi mente, es este rey Nabucodonosor. Al rey Nabucodonosor, Dios le llamó mi siervo, y lo ocupó de forma repetitiva. Esta frase se mencionó a Nabucodonosor, también se mostró en Isaías, se nos narra que Ciro, que fue uno de los reyes del imperio persa, Dios le llamó Ciro mi siervo. Y repito, no fueron hombres piadosos, pero cuando una persona es usada como instrumento para los propósitos de Dios, Dios lo llama ¿qué? Mi siervo, mi instrumento. Entonces, ese es el título preferido, el título que Dios toma, y ese es el caso de Moisés. Moisés fue llamado siervo de Dios. Y en muchas ocasiones esa frase se menciona y se repite en el libro de Josué, en el libro de Éxodo. Se aplica también a Josué antes de morir. Dios le dice a Josué, mi siervo Josué, al término del capítulo de Deuteronomio. Ese es el título preferido de Dios. La palabra líder en la Biblia no aparece. ¿Cuál es la palabra que aparece? Siervo. Que en el Nuevo Testamento se ocupa con una connotación griega, que es doulos. Que doulos, ¿qué significa? Esclavo. Esclavo. Entonces, este es el título preferido. Siervo es la palabra que Dios prefiere porque es una palabra que enfatiza verdaderamente lo que somos, nuestra condición, y enfatiza lo que se supone que debemos de hacer en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer en esta vida, hermanos? ¿Servir a quién, hermanos? A Dios. Porque el que no vive para servir, no sirve para qué, hermanos? Para vivir. Entonces, somos instrumentos en las manos de un Dios redentor. Somos usados como por un tiempo, de una manera, y de un tiempo solamente. Dios nos ocupa y nos llama, y somos llamados a servirle en todo momento. Ahora, durante el tiempo de Moisés, que fue un gran siervo, que eso no podemos negar, Dios hizo de él un gran siervo a través de experiencias y de diferentes circunstancias. Mire, solamente quiero que vea lo que el Salmo 106 nos dice acerca de Moisés. Por favor, si lo puede buscar rápidamente, y si no, lo leo. Dice el verso 23, Salmo 106. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. ¿Qué es lo que hizo Moisés? El furor de Dios, la ira de Dios se había volcado en contra de su pueblo. ¿Y qué hace Moisés? Se para en medio, se para en la brecha y clama y pide: ten misericordia ¿de qué? De este pueblo. Ten misericordia, no lo destruyas, ten paciencia, extiende tu misericordia a este pueblo una vez más. Bueno, las oraciones de Moisés, y es lo que usted tiene que hacer todos los días. ¿Y por qué? ¿Por quién tiene que orar una madre? ¿Por quién? Por sus hijos. Y eso hace una abuela, y eso hace un hijo por su padre, y eso es algo que tenemos que hacer, interceder constantemente. ¿Por quién, hermanos? Por todos, porque todos somos susceptibles a caer, a excepción de Margarita, porque ella no puede caerse. Eso tendríamos que aplicarlo para todos, hermanos. Está prohibido caerse. Es un propósito de año nuevo, Le vamos a llamar propósito Margarito, ¿no? No caerse en este año. Porque ¿cómo nos caemos, hermanos? ¿O no? Sí. Y vaya las caídas que nos damos. ¿O no, hermana Soco? ¿Sí nos caemos o no? Sí. Entonces, este es el punto. Las oraciones de Moisés intercedieron por un pueblo que estaba en problemas,
Y esas oraciones de Moisés fueron extraordinarias, de manera que Moisés supo pararse en la brecha e interceder por el pueblo para que el pueblo no fuera destruido. Y muchas madres y muchos padres oran por ¿quiénes? Por sus hijos, que han actuado mal o no. Sí han actuado mal, han tomado malas decisiones, se han equivocado, han hecho cosas erróneas. Y sin embargo Dios tiene ¿qué? Misericordia, porque hay una madre, porque hay un padre, porque hay un hijo que está orando y está diciéndole: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Mi hijo ha actuado mal, mi hija ha actuado mal, he actuado yo mal, Padre, pero te pido que tengas misericordia y me perdones. Entonces, eso es lo que nos dice el Salmo 106. Pero sin embargo, la obra de Moisés, tan hermosa que fue, su trabajo, sus oraciones, su apoyo, su dirección, su liderazgo, todo esto de relevancia y de gran importancia para el pueblo de Dios, finalmente la vida de Moisés, ¿qué? Había acabado. Blaise Pascal, tengo que decirles que fue un físico, gran físico, convertido a la fe. ¿Sabe cuántos años vivió Pascal? ¿Alguien sabe cuántos años vivió? ¿Qué le parece? 40 años. Solo 40 años. Y al final de su vida conoció la fe y se convirtió en un apologista. Él fue obviamente un hombre de ciencia y luego se convirtió en un teólogo. Eso fue en 1623. Él escribe y explica lo que pasó en ese momento con Moisés. Él dice: no se puede producir un hombre antes de su tiempo. Tiempo de Dios. ¿Cuántos años trabajó en Moisés? ¿Sabe cuántos años trabajó? Porque usted una escuela la hace primaria 6 años, secundaria 3 años, preparatorio 3 años, ¿no? ¿Cuántos lleva ahí? ¿12? ¿No? Universidad 4 años, hoy ya hay carreras hasta de 2 años que se la avientan así como en 2 semanas, ya se titularon. Maestrías, 20 años, pues le pondrían por muchos si son médicos locos, ¿no? Bueno, está bien, pero 40 años fue el tiempo que se tardó en formar Dios a Moisés. Y luego otros 40, fueron 80 años, ¿no? 80 años para hacerle un gran líder. Y usted no puede hacer nadie podía hacer que Moisés muriera antes o muriera ¿qué? Después. No se puede. No lo podemos. Cuando Dios toma una vida y que Dios tiene el control de todas las vidas, no podemos ni darle un día más, ni quitarle un día. Dios conoce perfectamente el tiempo para cada uno de nosotros. No podemos quitarlo de un trabajo, darle un negocio o ponerle otro. No, hermanos, Dios conoce todo. No podemos prolongar la existencia de alguien o reemplazarlo de lo que está haciendo, sino en los tiempos de Dios, porque solo